Bueno, entonces, empezando. Hablando de metodologías de diseño para desarrollo de aplicaciones, yo creo que esto ya lo vieron en otras asignaturas. No sé si llevaron alguna materia como diseño de aplicaciones o procesos de desarrollo, no sé. ¿Han llevado alguna de estas materias en programación web? ¿O que en segundo corte de programación web? No, pues sí, sí tiene sentido. Pero bueno, les explico porque ya hay, de hecho, en el nuevo plan de estudios hay una materia enfocada que se llama procesos de desarrollo, que explica el proceso paso a paso de tener nada a tener un sistema completo. Que si les soy sincero, no es complicado tener un sistema eficiente, funcional y que se pueda vender, no es complicado. Solamente hay que tener perseverancia de programar todos los días, de diseñar bien, de documentar bien. Simplemente eso. Entonces, hablando sobre el tema, vamos a definir sobre qué es una metodología. A mí me importa mucho definir los conceptos porque, pues, no siempre ¿cómo se le puede decir? No siempre caemos o que nos cae el 20 de la palabra o del concepto que estamos aprendiendo porque a veces creemos que ya sabemos algo y resulta que no. A mí me pasa, no sé si les había comentado, pero a mí con el inglés me pasa mucho. A veces siento que hay palabras que ya conozco y no las conozco. Entonces, pero ir desde la raíz hasta lo más alto es, yo creo, la mejor forma de ir aprendiendo. Entonces, una metodología simplemente es un proceso, un procedimiento, una serie de pasos racionales para lograr un objetivo. Eso se conoce como una metodología. Procesos racionales, es decir, que llevan un raciocinio paso a paso para lograr un objetivo. Entonces, déjame cambiar esto acá. Entonces, ¿cómo se vería, cómo se visualiza, cómo se vería entonces? A partir de las dudas se pueden generar ideas que nos van a permitir crear un proyecto de 0 a 100. Entonces, normalmente nosotros nos ubicamos aquí. Entonces, lo que hay que hacer es analizar, por eso dice que es un proceso de raciocinio, una metodología es un proceso de raciocinio, un procedimiento, lo cual nos lleva a conclusiones o a ideas que posteriormente nos llevan a resolver situaciones o resolver problemas o programar en nuestro caso. Entonces, ¿el objetivo cuál sería? En inglés le llaman desarrollar desde scratch o de scratch, pues podría traducirse como un rasguño, pero se considera en inglés como desde un boceto, pues desde la nada, desde donde no existe nada. Entonces, ¿cómo pasar de la nada a una aplicación importante o que valga la pena realizar? Aquí, de hecho, es la misma diapositiva, pero diferente. Entonces, ¿cómo pasamos de una idea ya analizada a un sistema completo funcional? Para eso hay que hablar sobre las metodologías para diseñar procesos. Estas metodologías permiten que ir de este lado, utilizar una metodología para poder llegar a este punto. No nada más se programa y ya, hay que meterle cabeza. Eso es importante. Entonces, hablando de metodologías, existen unas tradicionales y metodologías ágiles. Las metodologías ágiles pues son más como novedosas, más actuales, modernas, por así decirlo. Pero es importante hablar de todas ellas. Lo primero es hablar sobre la metodología en cascada. Y se llama así por el efecto de caída que realiza una cascada precisamente. Entonces, para poder desarrollar una aplicación en base a una metodología, siempre se tiene que seguir una serie de pasos racionales, así es como indica.
Pero ¿cuáles serían estos pasos en un modelo en cascada o en una metodología en cascada? Pues resulta que como ese efecto en cascada, se procura que los pasos para desarrollar un sistema se realicen uno enseguida del otro, es decir, al concluir uno, continuamos con el siguiente. Perdón, es que tengo un poquito de frío. No se vayan a preocupar, no tengo nada, solo sí me dio un poquito de frío. Entonces, esta metodología está enfocada a desarrollar proyectos con base a metas muy específicas y procesos ya definidos. Hay muchas aplicaciones que pues, el cliente o el jefe o el dueño o incluso la misma empresa que quiere sacar al mercado un proyecto ya tiene todo definido, sabe lo que la aplicación debe de hacer, cada método, cada función, cada proceso ya está pensado, analizado y determinado. Entonces existen metas muy específicas en cuanto a tiempo, dinero, recursos y equipos. Equipos tanto físicos como humanos. Ya está muy planificado, es un sistema completamente planificado. Bueno, al menos así es como se procuraba hacer antes, porque esta metodología lleva muchas décadas de desarrollo, bueno, de implementación. Hasta donde yo sé, es el registro más antiguo de cómo se desarrollaban aplicaciones en una época antigua, hablando de 70s, 80s, ¿no? Entre esas décadas. Entonces, en este caso se necesita un total de conocimientos de los requisitos. ¿Qué son los requisitos? Bueno, más adelante lo vamos a ver, pero pues ustedes entienden perfectamente que los requisitos de una aplicación son aquellos elementos que se supone que debe de un programador conocer para que la aplicación que se va a desarrollar funcione tal cual se pidió en los requerimientos, ¿no? Más adelante lo explico con más calmita, pero básicamente el modelo de cascada es el que ya debe de saber todos los requisitos que va a tener ese proyecto. La representación gráfica del modelo en cascada, digo, hay muchas, hay variaciones pero déjenme mover esto tantito. Hay muchas variaciones de la metodología en cascada, pero pues la más común o lo más común que van a ver es esto. Siempre se empieza por los requisitos. Aquí no importa el tiempo en que te tardes en realizar una tarea u otra. Obviamente se procura que el tiempo sea el menor posible, pero pues eso no siempre pasa. Entonces, ¿cuál es la principal ventaja y a la vez desventaja de este modelo? Que cuando ustedes están aquí, vamos a dibujar un pequeño programador aquí, muy contento. Ahí está. Cuando ustedes están aquí y quieren hacer el salto a este nuevo paso, vamos a ponerlo aquí. Sí. Cuando quieren hacer el salto a la siguiente etapa, se van a estrellar con una pared si no han terminado los requisitos. Los requisitos es la principal parte y como les digo, en este método, en esta metodología, se busca que si no se ha terminado un desarrollo o una etapa por completo, entonces no puedes avanzar a la siguiente. Eso podría considerarse una ventaja, pero a la vez una gran desventaja, porque entonces estás esperando a que todo el proyecto termine una etapa para continuar con la otra. Pues esto eventualmente funcionaba hasta que se encontró que se podía realizar de otra manera distinta. No quiere decir que este sea una metodología mala ni también buena, depende mucho del proyecto. Todas las metodologías que van a ver a continuación dependen del proyecto que se vaya a llevar a cabo. En la parte de diseño, cuando ya uno está en la parte de diseño, en este punto ya tenemos todos los requisitos que el proyecto va a tener. Por ejemplo, ¿qué funciones va a hacer la aplicación? ¿Para qué va a estar enfocada? ¿Qué tecnologías va a utilizar? El equipo de programación que va a realizarlo y bla, bla, bla. Un gran listado de cosas que
que se tienen los requisitos, cómo va a funcionar, cuáles son lo que quiere el cliente, si va a manejarse por un sistema de roles, y bueno, hay muchas cosas. Entonces, en esta etapa de diseño es donde toca analizar todas las situaciones, todo lo que, todas las situaciones que se pueden establecer. Por ejemplo, vamos a ponerlo de este lado, vamos a tener aquí el maquetado de la base de datos. Por ejemplo, eso mucha gente no le suena raro por decir diseño, pero es que diseño no tiene que ver con cosas visuales todo el tiempo. En este caso vamos a decir que va a haber unas bases de datos que se van a, por ejemplo, si va a ser un sistema de base de datos relacional, bueno, pues hay que conectar ese sistema de base de datos, ¿no? Que también es lo que se va a realizar en esta etapa. Bueno, se va a realizar el desarrollo de la interfaz gráfica. Eso también ya lo han visto. En desarrollo web precisamente este era el enfoque. Desarrollar aquí su interfaz gráfica y todo lo que se vaya a realizar, ¿no? Hay una diferencia entre interfaz gráfica y experiencia de usuario, lo que normalmente se conoce en inglés como UI, User Interface, o interfaz de usuario, y UX, que es la User Experience, que es la experiencia del usuario. Son dos conceptos que van muy de la mano para hacer que la parte visual sea importante, bueno, sea lo mejor posible, ¿no? ¿Dónde va a ir colocado un botón? ¿Cómo se va a ver? ¿Qué animación va a tener? Bueno, son conceptos de esa parte que se diseñan ahí. El diseño de muchas cosas como sistema de roles, pequeños módulos o para qué van a ir enfocados los módulos, ir haciendo una aplicación modular, si es que eso es lo que se requiere, y bueno, esa parte. Esta otra parte se enfoca en la implementación, en el paso de implementación, se enfoca ya en el desarrollo y posteriormente en la finalización de ese desarrollo, ¿no? Cuando se termina la aplicación por completo, se tiene que implementar para probar que eso funciona, ¿no? Pero bueno, para las pruebas, aquí está la verificación. La verificación, pues, es básicamente que toda la implementación funcione y posteriormente, tras una verificación completa y mejoras, se pasa al mantenimiento. ¿Qué pasa cuando ya estás en la parte de verificación y el diseño, algo del diseño salió mal? Por ejemplo, una conexión a base de datos o una tabla no estaba bien definida, o bueno, no bien definida, ya no funcionaba del todo correcto. Bueno, quiere decir que el error pudo haber sido aquí, originado acá, o pudo haber sido originado aquí, al momento de saber qué es lo que quería hacer la aplicación. Pero se supone que en un modelo en cascada esto no pasa porque todos los requisitos, todos, el 100%, se sabe qué es lo que tiene que hacer la aplicación. La aplicación siempre va a saber al 100%, se tiene que definir qué es lo que va a hacer. Por lo tanto, si no se ha terminado el diseño al 100%, no se pasa. Esto es un desarrollo al 100%. Por lo tanto, es lento. Para que exista una versión usable, no existe este sistema. Cuando se está en la etapa de implementación, hasta que no se termina al 100%, no se puede usar la aplicación como tal. No hay procesos de validaciones como tales o reiteraciones. No, se hace de un inicio al final. Y así con todas las etapas. Les digo, eso puede ser algo bueno si conocen bien a la perfección todo lo que quiere su aplicación, pero pues ya se supone que no se vale si estás aquí, irte, por ejemplo, aquí. O si estás acá, no se vale irte hasta acá, porque se supone que ya se debió haber concluido todas esas etapas al 100%. Posteriormente, esta también es una metodología un poquito ya, bueno, la anterior se considera obsoleta, esta no tanto, pero también ya es un poquito vieja. Al darse cuenta que los sistemas no son una entidad muerta, por así decirlo, son sistemas que depende del programador o del equipo de programadores que exista pues no sé, vaya, que el sistema esté vivo, no que piense por su cuenta, pero sí una entidad no con sentimientos, sino con ese valor humano. Cuando se dieron cuenta que las aplicaciones eran más que solo herramientas,
sino una forma de conectar personas con personas. Entonces empezaron a darse cuenta que las funciones que debían de cumplir no siempre se determinan de un 0 al 100. A veces en un 20% en el desarrollo sale alguien diciendo, oye, el cliente dice, bueno, ¿sabes qué? Me gustaría que aprovechando tu confianza, tu programador, ponme esta otra nueva funcionalidad, cosa que no habíamos hablado, ¿no? Desde un inicio. ¿Cómo es que se recaudan los requerimientos? A través del contacto con el cliente. Él te dice qué es lo que necesita. De hecho, muchas veces no te lo dice, tú lo tienes que intuir. Entonces, a través de esas circunstancias de la vida real, pues es que se crean estas nuevas metodologías, en este caso el espiral. Porque, seamos sinceros, somos imperfectos como humanos, entonces no tiene sentido el modelo anterior para proyectos a gran escala. El modelo en cascada resulta ineficiente a proyectos a gran escala porque ocupas muchas personas, mucha comunicación y eventualmente algo va a salir mal. Siempre sale mal. ¿A quién no le ha pasado que no le arranca bien una herramienta, no le alcanza el tiempo para hacer algo? Bueno, mil y un problemas, ¿no? Entonces, a partir de eso, empezaron las metodologías de desarrollo iterativo, que se basan, en este caso, en el modelo espiral, se basa que comienzas de un punto y empiezas a generar vueltas y vueltas y vueltas hasta que tu programa termine. ¿Cómo funciona? Se basa en pequeños prototipos, quiere decir, pequeños prototipos funcionales. Ojo, más adelante van a ver que hay diferencias con prototipos normales a prototipos funcionales. En este caso, un prototipo funcional es una aplicación que no está al 100% terminada ni programada. De hecho, ni siquiera tiene todos los requerimientos. Todas las etapas anteriores se realizan a una escala muy baja. ¿Sí? Todas las etapas que ya vimos antes, aquí, estas se realizan de manera a escala. Y aquí dijimos que se hacía al 100% de cada cosa, aquí y luego aquí y luego aquí y luego aquí. En un modelo en espiral se busca que, bueno, dame no sé, ni siquiera un 20, un 10% de lo que tú necesitas, lo diseño, lo programo y lo implemento, lo verifico en ese mismo orden y regreso a los requerimientos para mostrarte. Un proceso en espiral se basa en la iteración y todas las mejoras procedurales o las mejoras incrementales se basan en la retroalimentación que te da el cliente, sobre todo. Tú le muestras un prototipo que funciona. Oye, a ver, ¿tú quieres esto? Sí, yo quiero esto. Y lo empiezas a programar. Mira, tengo esto como prueba. Más o menos así como lo quiere. Y él te va a decir en ese momento, eso funciona casi siempre. Se va a acordar de cosas que no te dijo, te va a decir cosas que ya te había dicho y te las va a remarcar, que seguramente se te olvidaron, y van a salir nuevas funcionalidades, nuevas cosas. Entonces, a partir de eso tienes una retroalimentación, lo cual te permite hacer otro prototipo funcional y así empezar a desarrollar esas iteraciones. Esto permite también el desarrollo de programas en paralelo, quiere decir trabajar en 2 o 3 áreas al mismo tiempo. Entonces, suponiendo, aquí es donde empezamos, primero existe una comunicación para poder realizar esta obtención de requisitos. Empezamos de este lado, llegamos a este punto, nosotros ya hablamos con el cliente. ¿Cómo realmente nosotros obtenemos requisitos? A través de entrevistas con el cliente, a través de formularios, a través de incluso diseños o diagramas que él mismo te dibuja o tú puedes dibujar según sus palabras. Bueno, hay muchas formas de hacerlo. En este caso se considera una planeación, es decir, toda la primera vuelta, cuánto tiempo me va a estimar, mi itinerario de actividades y análisis de riesgos, ¿no? ¿Qué tanto me puedo yo incluso equivocar? Por ejemplo, ahorita en este problema de pandemia, pues no te puedes comunicar, ¿no?, con gente, pero puedes trabajar en línea. Aún así, es más lento el desarrollo. Y no es que lo diga yo porque me está pasando, digo, obviamente me está pasando a mí. Como programador, pero digo, no es por excusarse, si incluso grandes compañías como desarrolladores de videojuegos se están retrasando al momento, no solo de desarrollar, sino ya
empezar nuevos proyectos y sacar al mercado nuevos juegos, si las grandes compañías de millones de dólares se retrasan, pues también yo me voy a retrasar, ¿no? O sea, tengan esa mentalidad que las cosas, esos son análisis de riesgos. En ese caso nadie lo pudo prever, pero a partir de la siguiente iteración se puede incorporar ese análisis y pues se aumentan los plazos de desarrollo. Esta es una metodología un poquito más completa, en donde se basa, como les digo, en pequeños prototipos funcionales. Aquí vamos al modelado o al diseño, que ahí es donde se crea la base de datos, donde se hace la interfaz visual, y obviamente no tienes que entregar todo al final, o sea, todo como si fuera la aplicación más completa del mundo, ¿no? Es solamente una aproximación para que te dé una retroalimentación tu cliente. Y aquí pues construyes el código y posteriormente lo despliegas. Pero fíjate que ya no estás en el mismo punto, hay una brecha, este lugarcito, este espacio de aquí es la brecha de donde tú comenzaste a cuando ya tienes algo que le puedes presentar a tu cliente. Tal vez la base de datos a final, suponiendo tienes 50 tablas, tú hiciste 10, pues no pasa nada, porque el software es perfectible, es como nosotros, está hecho a nuestra imagen y semejanza. Continuamos aquí y así vamos dando vueltas y vueltas hasta terminar en un despliegue final donde el cliente ya no tiene nada más que agregar. O aquí acaba tu contrato o aquí acaba tu proyecto. Y bueno, así es como se realizan muchos de los sistemas. Este también, a pesar de que se ve más eficiente, es una metodología ya un poquito viejita. Luego tenemos estas metodologías en base a prototipos, y yo sé que suena muy parecido a lo anterior, pero no. Aquí se basa en el desarrollo de maquetas, por así decirlo, no funcionales, simplemente maquetas que le permiten darle una idea al cliente, un poquito a esos destellos de funciones que puede llegar a tener su aplicación. Eh, Hay herramientas que te permiten, por ejemplo, en el caso de las aplicaciones móviles, te permiten maquetar, así como se ve aquí, cómo es que se verían los elementos en pantalla, incluso cómo funcionarían. Te da, por ejemplo, el cambio en ventanas, en pantallas, te permite ver todo eso sin tú siquiera programar una sola línea de código. Entonces, eso, aunque se ve feo, se lo puedes presentar al cliente y este te va a dar lo mismo, una retroalimentación. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta metodología? Que reduce el riesgo a las fallas de funcionalidad. ¿Por qué? Porque no las has desarrollado todavía, solamente les presentaste un esqueleto vacío, pero pues que le da una idea de cómo va a funcionar. Normalmente esto se hace a través de un esqueleto con interfaz visual. Le dices, mira, aquí están estos botones, esto es lo que va a hacer en algún futuro, tú le picas aquí y haces esto y esto y esto. Puedes programar ciertas funciones, pero no lógicas, sino más, mejor dicho, funciones visuales, ¿no? Que pase de esta pantalla a la siguiente y así, y de esa manera pues te puedes hacer un esqueleto sin funciones lógicas, sin lógica de negocio. Entonces, de esta manera, tú le presentas la información al cliente y te dice, ah, bueno, así es como me gusta y yo quiero que tenga esto y esto y esto y esto. Entonces, parte de su funcionalidad o parte de las ventajas que tiene este sistema es la obtención de requisitos. Como tú le estás mostrando algo gráfico al cliente, este te va a dar mucho más retroalimentación. A ver, ¿qué más? Entonces, si se dan cuenta, se ve muy parecido al otro, porque también es una espiral, por así decirlo. No es una metodología en espiral, sino de prototipo. La diferencia, como les digo, es que no, esta conlleva menos trabajo. Un poco de comunicación, un plan rápido de acción, un modelado de diseño muy rápido, que no tiene que ver tanto con cuestiones de datos, sino más bien visual, y una construcción de un prototipo no funcional. Por último, un pequeño desarrollo y eso se lo muestras a tu cliente y te da mucha retroalimentación para continuar con la siguiente parte. Normalmente la primera iteración no lleva casi nada de desarrollo de código funcional, vaya. Pero posteriormente en cada nueva iteración sí le presentas un prototipo cada vez más funcional. Vamos a ver el que sigue. Una metodología de desarrollo RAD o Rapid Application Development.
Esta es muy parecida a las anteriores. Déjame tomar agua. Pero la diferencia entre esta con las anteriores es que esto se basa en un desarrollo muy, muy rápido. que, bueno, estas, las mejoras que se van haciendo, todo lo que se va desarrollando, se procura hacer lo más rápido posible, con el enfoque a la velocidad, no a la funcionalidad. Y yo sé que muchos van a decir, bueno, es que entonces se trata de hacer código aunque esté mal. Pues a veces un poquito sí, porque la idea es presentar clientes, obtener retroalimentación. Y esta metodología de trabajo está muy bien adaptada para equipos multidisciplinarios, porque te pueden dar, como, no sé, se tiene un equipo de desarrollo. Tengan en cuenta que al hablar de desarrollo no solo se habla de programación, se habla también de diseño, de modelado, muchas otras cosas, de administración. Entonces, tú puedes separar todo por equipos y dar tareas individuales. Entonces, en este caso también funciona por un sistema de espirales, o sea, de iteraciones, pero separando todos los componentes de la aplicación como tal. Entonces, el objetivo es tener adaptaciones flexibles. Vean cómo se ve en una gráfica. Lo primero que hay que hacer es partes del modelado. Primero gestionamos todo lo que vamos a desarrollar, modelamos datos, modelamos procesos, rápido, lo más rápido posible. Empezamos a generar código para mostrar algo de aplicación, pruebas y entrega, y eso entre 60 y 90 días, sea como sea, funcione como funcione. Obviamente se procura que la velocidad de los programadores debe de ser lo más importante, y también su capacidad de desarrollo. Aquí en este modelo de trabajo o en esta metodología de desarrollo, no se busca que el programador, o bueno, no les interesa tanto la calidad del programador, sino más bien qué tan rápido puedes mostrar las cosas. ¿Para qué? Para que en la siguiente vuelta mejores esas situaciones, esos errores. Obviamente no van a contratar a cualquier persona que no sabe hacer nada, pero tal vez no todo está bien pulido porque los tiempos son lo más importante. Les digo, puede tener muchos errores de código, muchos errores y fallas, pero por eso se procura tener gente muy especializada, muy completa, que no tenga tanto enfoque en los detalles, sino más bien en terminar. Y luego estas vendrían siendo metodologías tradicionales. Aquí es donde ya pasamos a las metodologías ágiles o modernas. En este caso les voy a presentar mi favorita, que es Scrum. Scrum es una metodología de trabajo en general, no tanto, bueno, sí de desarrollo, pero se considera un marco de trabajo. En inglés, un framework. Y para los que conocen de frameworks, van a pensar en tecnologías o en herramientas descargables de Internet. Si alguien, por ejemplo, programa en una página web y la quiere convertir en una aplicación, ahí están los frameworks más famosos como React.js, Vue y Angular. Pero eso es un framework como aplicación descargable, funcional, que te permite desarrollar más rápido tu trabajo. Framework traduce a marco de trabajo, y los hay como tecnologías y también los hay como conceptos. En este caso estamos hablando de un framework como concepto de trabajo o una metodología de trabajo ágil. Scrum es tan potente que no solo se utiliza para desarrollar aplicaciones, se utiliza para estrategias de marketing digital, para organización de proyectos no sé, de manufactura, para diseño en general, de diseño de marcas, por ejemplo. Está también pensado esta metodología de trabajo, repito, de trabajo, no solo de desarrollo, que funciona para múltiples empresas de distintos rubros o muchas industrias distintas, no solo para desarrollo de software. Por eso es que está también hecho incluso
se pueden, como desarrolladores, nos podemos certificar en este marco de trabajo. Te dan tu certificación y eso obviamente es válido a nivel curricular porque saben que puedes trabajar con este concepto, con esta metodología de trabajo. Es bastante eficiente porque hoy en día, digo, no es mi favorita porque sea la que más utilizo yo, sino, o que sea la que más incluso utiliza la mayoría de empresas, porque, spoiler, sí es la metodología que más utilizan las empresas, pero no es por eso, sino porque tiene un enfoque en la organización. Entonces, aquí habla de que es igual, un desarrollo incremental, siempre de ahora en adelante se habla en puro desarrollo incremental. Tiene una base en la estrategia, en la planificación y en la ejecución, son sus pilares. Primero, tener una estrategia de acción, planificar esa estrategia y ejecutar de manera impecable. ¿Cómo funciona esto? A través de un sistema inteligente de organización. Ahorita les voy a mostrar. Esto, para que yo les explique, obviamente no me estoy metiendo en detalles de cada metodología porque sería muy cansado y tedioso. Hay, como les estoy mostrando, hay muchas y todas tienen sus especificaciones y formas de trabajar, pero a grandes rasgos, pues, funcionan todas bastante bien. En este caso, en Scrum, se basa en un sistema de organización inteligente. Entonces, se indica que la persona que va a trabajar es autoorganizada. ¿Cómo así? Se supone que hay Scrum maneja diferentes herramientas, por ejemplo, chat de voz o chat de texto, herramientas para llevar a cabo un proyecto como Visual Project o Microsoft Project. Hay estas herramientas llamadas Slack o Trello o Monday, creo, también. Son herramientas que te permiten llevar una organización, o sea, se basa en el uso de tecnologías que te permiten tener organización dentro de tu equipo de trabajo y cada persona, cada programador o cada desarrollador, dependiendo del área en que esté trabajando, debe de ser autosuficiente, o bueno, más bien autoeficaz. ¿De qué se trata esto? La autoeficacia es esta capacidad de que yo como persona, ¿qué tanto se me facilita poder hacer algo? No por mis conocimientos, sino porque yo no me pongo esa barrera mental de que no puedo hacer las cosas. Eso es lo que busca o lo que pretende también que las personas tengan esta característica, pues, que sean autoorganizados, que si yo me siento en mi silla, yo digo, bueno, tengo estas actividades que hacer hoy y empiezo a trabajar en ellas y simplemente cuando termino, muestro mis avances y listo, todo está organizado. Normalmente se busca que cada día se tengan unas reuniones de al menos 15 minutos para todo el equipo. Entonces, todo el equipo está al tanto de lo que se debe de hacer y se realizan iteraciones de trabajo. Estas iteraciones de trabajo se conocen como sprints. Aquí. Entonces, hay planificación, codificación o desarrollo, revisión y, ¿qué dice? Y retroalimentación. En eso se basa Sprint. De hecho, esta imagen está cortada porque es un gran cacho de información que se tiene que analizar. ¿Cómo se vería de manera simplificada? Tenemos, perdón. Aquí. Tenemos, déjenme quitar esto. Tenemos requerimientos del producto, es decir, el producto, el desarrollo, requiere tener la funcionalidad de roles de usuario, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando la aplicación o cuando un usuario acceda a la aplicación, tenga un rol específico, por ejemplo, un administrador. Un administrador puede hacer muchas cosas que un usuario normal no, o un usuario operativo. Entonces, dependiendo del tipo de usuarios, se tienen que desarrollar múltiples vistas y múltiples funciones, ¿no? Bueno, eso es un requerimiento del producto o lo que se le conoce como un backlog. Entonces, hay muchos backlogs en Scrum. Se tienen que enlistar. Entonces, en una iteración, en un sprint, se toman ciertos requerimientos o ciertas iteraciones de cada backlog. Entonces,
yo voy a trabajar en estos backlogs, le voy a poner 1, 2, 3. Entonces yo voy a tomar en esta iteración backlog, bueno, del 1, 2 y 3. No quiere decir que me los voy a aventar de una sentada, no. Solamente de esos backlogs o de todos esos requerimientos, yo voy a tomar unos cuantos, o los que me corresponden en mi área de trabajo, desarrollarlos, programarlos, y en ese caso soy programador, porque recuerden que esto funciona para múltiples industrias, y el sprint puede durar una semana, 2 semanas, un mes. Normalmente se procura que sean de semanas. Y cada día, cada 24 horas, hay una reunión diaria donde se toma en cuenta el avance del proyecto. Y de esa manera, cada 2 semanas o una semana se termina un sprint y va incrementando de manera procedural el producto, el desarrollo o la aplicación. No quiere decir que, por ejemplo, bueno, imagínense, después de, aquí tengo todos mis backlogs, ¿no? Y después de 3 semanas, o de, bueno, mejor dicho, después de 3 sprints, aquí, puedo considerar que este backlog ya está, este también y este también, pero no he terminado todos los demás. En 3 semanas hice muchas cosas que me permitieron terminar estos 3 backlogs y avanzar con estos otros, ¿sí? No quiere decir que los he terminado en esas 3 semanas, pero sí avanzado bastante. Y este, se los juro, es muy, muy bien organizado y está hecho, pues empezó para el desarrollo de aplicaciones, pero se vio que tiene un gran potencial que se utiliza para cualquier industria. Por eso es mi favorito, porque permite una organización muy avanzada. Obviamente es estricto, lleva un cierto grado de compromiso, tanto para las personas como para el desarrollo. Entonces es estricto, ¿no? Si hay nuevos requerimientos, pues se van anotando de esta manera. Si ya no alcanzó, si en este sprint ya no, por ejemplo, llevamos 2 semanas por sprint. Supongamos que en una semana y media, aquí, llevamos semana y media, llega un nuevo requisito, un nuevo backlog. Bueno, pues hasta que termine este sprint, no tomamos en cuenta no podemos desarrollar nada más así a lo loco, debemos llevar una lógica, un proceso. Por eso es que es mi favorito. Y esto nada más es una introducción. Hay cursos de esto, hay cursos de horas y horas y horas donde le enseñan cómo manejar, qué responsabilidades tiene cada persona, cómo se debe de trabajar, el proceso paso a paso, cómo manejar un sprint, las 7, 8 etapas de un sprint. No, es muy bien organizado y la verdad es que no es tan difícil entenderlo. Pero obviamente si me pongo a explicarlo aquí completo, pues nos llevamos las horas. Luego tenemos otra metodología de desarrollo ágil y se llama XP o metodología extrema, perdón. Es programación extrema o Extreme Programming. Esta se basa en la retroalimentación continua. Esta se basa en la retroalimentación continua. Indica que lo más importante no es el desarrollo, sino retroalimentación constante. Entonces, le da mucho valor agregado a los equipos de desarrollo. Entonces, sus características más importantes es que las relaciones interpersonales con el equipo de desarrollo, es decir, si hay 50 programadores o 50 desarrolladores, entre ellos 20 programadores, 20 diseñadores de marketing y todo eso, lo más importante es que ellos se lleven bien y su comunicación. Eso es lo más importante. Es medio raro, pero así es como funciona programación extrema. Aquí les pongo unos indicadores. Por ejemplo, el valor del equipo es más importante que el proceso y las herramientas. ¿Sí? Se le da más confianza a lo que puede llegar a ser un programador o un desarrollador. Y no tanto a qué tecnologías maneja o qué herramientas, porque al final de cuentas eso es cambiante, se puede modificar, es perfectible. Se le da más importancia al código que a la documentación. ¿Por qué? Porque como se trata de programar rápido, también esto procura ser muy rápido, entonces el código debe de estar terminado. No importa si no funciona del todo bien, debe de terminarse. No importa si tiene ciertos bugs, no importa, porque al final
pues digo, hay que llevar una documentación continua, sencilla, pero al final ese código va a cambiar 7, 8, 10, 15 veces. Cuando lo termines completamente, lo documentas. Así de simple. Y luego, la planificación debe de ser flexible. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, en el caso de pandemia, pues hay veces en las que no puedes predecirlo. Entonces, en una planificación flexible, puedes alargar, puedes hacer más cosas dentro de una misma iteración. A diferencia de, por ejemplo, Scrum, que busca que la iteración pues se haga lo más estricto. En este caso, la planificación es flexible a diferencia de una estricta. Déjenme les muestro esta pantalla. Ok. En este caso, les muestro una imagen. Yo sé que se ve un poquito borrosa, pero el chiste es, por ejemplo, hacer una planificación flexible, decir todo lo que se debe de hacer, diseñar muy rápido, codificar rápido, no importando tanto en cuanto a herramientas de desarrollo, porque al final de cuentas eso va a ir saliendo. Obviamente sí se planifica qué herramientas se van a utilizar, pero herramientas muy pequeñas son las que no tienen mucha importancia. Se prueba y se lanza. Y ya en base a la estructura, al prototipo que ya tienes funcional, pues ya lo liberas y te van a dar una retroalimentación muy completa, eso sí, una retroalimentación muy, muy completa para que tú estés manejando nuevas iteraciones. Este es uno de los pocos, bueno, de hecho, esta metodología, perdón, sí se basa mucho o sí procura mucho tener testers, a diferencia de las otras. Esta sí es necesario tener varios testers. La última se basa en el Kanban. Kanban es una palabra en japonés que significa tarjetas visuales. Fue implementada en la compañía de Toyota para el desarrollo de sus proyectos. Como ven, no está enfocado al desarrollo de software, pero pues también se puede utilizar. Esto es al revés de Scrum. Entonces, básicamente, así como lo ven en pantalla, son 3 partes, 3 etapas, o bueno, pueden de hecho ser más columnas, donde en este caso dice actividades pendientes, actividades en proceso y actividades realizadas. Punto. Hay variaciones de Kanban que pretenden hacer esto un poquito más avanzado, pero pues no, con este basta y sobra. ¿Por qué este tan sencillo a diferencia de los otros? En este no se basa mucho en la planificación, no se trata mucho no se detiene mucho en el valor de los programadores, del equipo, sino simplemente se basa en la ideología de que estamos trabajando, de work in progress. Así de simple. Estamos trabajando y ahí se ve la información. De hecho, una de las cosas que me gustaría recalcar mucho es el manejo, como lo pueden ver acá, de historias. Las historias es algo que utiliza mucho Scrum, XP o programación extrema y Kanban. En general, las metodologías ágiles se basan en las historias. ¿Qué son estas historias? Las historias son cuando ustedes les va a tocar algún momento, trabajan en un grupo de desarrollo. En ese grupo de desarrollo, si utilizan una metodología ágil, les va a tocar un rol a ustedes. O ustedes cumplen un rol dentro del proceso de desarrollo. Y ese rol, como rol, ustedes tienen que generar una historia del rol. Es decir, en base al proyecto, yo, como rol que soy, tengo la capacidad de pedir o de hacer algo. Normalmente estas historias son en base a las funciones del sistema. Ahorita les voy a explicar con más a detalle en la siguiente imagen. Pero bueno, para no desviarnos, Kanban, aquí se ponen las columnas que sean necesarias, por ejemplo, historias. Las historias vendrían siendo como los backlogs de Scrum, pero de una manera distinta, ¿no? Todos los requerimientos, pero enfocados a acciones muy específicas. Esos son. Luego, lista de tareas por hacer. Por ejemplo, pueden ser las tareas del día, tareas en proceso, testing y completadas. Dense cuenta que todas llevan números y normalmente se utilizan para llevar un registro.
Digo, tiene una pequeña planificación estrategia, pero no es muy estricta. Es, de hecho, lo más sencillo para empezar a programar. Luego, como les decía, en el sistema de roles, esto es indispensable sobre todo en Scrum y en XP. ¿Por qué? Porque se trata de que todos los desarrolladores, independientemente de su área de trabajo, deben de tener un rol. Vean esta tarjeta, dice, yo como rol del usuario, en este caso hay un usuario específico, necesito, quiero o deseo una funcionalidad o un objetivo, con la finalidad de que esto suceda. Por ejemplo, no sé, se me ocurre rápido en un desarrollo para un sistema de productos de compra y venta. Yo, con un rol de usuario de vendedor, necesito, quiero o deseo que al momento de vender me mande un mensaje en pantalla para imprimir un ticket de venta. Eso es lo que quiero y eso se considera una historia, ¿sí? Cuando ya está la historia, entonces hay que ver la manera de programarlo. No está diciendo, ojo, no está diciendo que quiere que quiere que imprima la aplicación. Está diciendo que le salga un mensaje en pantalla. Un backlog completo es el requisito. En este caso, el requisito completo sería la función de impresión en un sistema de ventas. Pero una historia reduce un backlog a una cuestión muy mínima. En este caso, mensaje en pantalla. O que mi venta, un poco más complicado, que ya cuando tengo la venta, la voy a vender, me dé un previo, una previsualización para confirmar que así lo quiero vender. Eso se considera una historia y lo pide un usuario, un rol específico, que pide un objetivo o funcionalidad específica que va a terminar en una consecuencia o beneficio específico. Eso se considera una historia y los roles son los que nos permiten realizar... perdón. Los roles son los que nos permiten realizar estas funcionalidades. Entonces, ¿cuáles son los roles más importantes? Estos son para XP y Scrum. Bueno, de hecho es al revés. Aquí lo voy a escribir Scrum. Y XP. Y estos últimos, solo para XP. A ver, entonces tenemos el cliente o representante. Ah, no, sí estaba al revés. Sí, era al revés. A ver, vamos a poner XP aquí y luego Scrum. Sí, porque va en ese orden específico. Entonces tenemos el cliente o representante es quien puede ser el cliente de una empresa que nos pide como desarrolladores independientes o equipo de desarrollo como empresa, yo quiero este sistema de ventas, yo quiero esta tienda en línea, yo quiero esta aplicación de Uber, yo quiero esta aplicación de Rappi, yo quiero esto, pero para mí, para mi empresa. Bueno, o incluso siendo una empresa de desarrollo propia, pues tú mismo puedes ser tu propio cliente, ¿no? Si son el dueño o si quieren empezar su propio negocio, ustedes mismos vendrían siendo el representante, no tanto el cliente. Eso se considera así en XP, en programación extrema, pero en Scrum se considera como el product owner, el dueño del producto, porque al final de cuentas un software se considera un producto al final. Luego tenemos en XP el Big Boss o en Scrum el Scrum Master. Este es el encargado de comunicarse directamente con el product owner o con el cliente para estar siempre en contacto con los requerimientos y darle avances. Básicamente, no conectamos nunca al cliente o al representante con el equipo de desarrollo. Hay un intermedio. Si nosotros estuviéramos hablando de empresas diferentes, por ejemplo, yo como empresa te contrato a ti, empresa de desarrollo, yo tengo que mandar el mismo cliente a un representante de mi compañía y un representante de tu compañía y cada uno tiene un rol específico. A veces
Por ejemplo, si una compañía propia quiere desarrollar su propio sistema, por ejemplo, Google. Google es una empresa que programa sus mismas aplicaciones. En ese caso, puede haber 2 diferentes personas para cada rol, o puede ser una misma persona por rol. Bueno, la misma persona puede tener 2 roles iguales, o sea, no pasa nada. Luego existe en programadores, que en XP son programadores como tal, y en Scrum es el team. Y para XP tenemos tester, tracker, ya ven que les decía que tester se necesita mucho testear eso. Un tracker, que básicamente es el que les da el seguimiento a los programadores, y un coach, que pues, normalmente se basa en la retroalimentación. Lo último vendría siendo los requerimientos de software, que bueno, yo sé que ustedes ya lo comprenden muy fácil. Esto básicamente es todo lo necesario para que la aplicación se construya. Hay ciertas características y tipos pero pues no están, simplemente entienden, en la práctica lo entienden. También catalogarlo ya es un poquito muy específico, muy académico, pero pues en el día a día es donde, en el día a día del desarrollador, pues, ya es donde se cataloga de manera específica. Pero bueno, para tener los requerimientos se debe hacer un análisis de requerimientos, eso es obvio, comunicación con el cliente y posterior su análisis para ver todo lo que él quiere, y también preguntarle, oye, bueno, ya que me dices todo lo que tú quieres, ¿también vas a querer esto? Bueno, y ya si son listos, pues ya cobran más. Entonces, deben de verse las características de funcionamiento de software, qué es lo que va a tener a final de cuentas la aplicación. Para obtener estos requerimientos se basan en entrevistas, indagación, preguntas, ¿no? Ustedes hacen su mismo raciocinio para ver qué tanto les va a servir en base a su experiencia y en base a historias también. O sea, a mí, por ejemplo, ya me ha pasado tal cosa, bueno, eso, te lo cuento, ¿te va a servir a ti? Sí, no, bueno. Entonces eso se consideraría también una obtención de requisitos a través de una historia. ¿Por qué? Porque pues hay muchos y miles de software allá en el mercado. En base a ese, ustedes pueden formular sus propios requerimientos y plantearlo. Si el cliente lo quiere, pues lo quiere y se le vende. Entonces, aquí también se describe un plan de trabajo para empezar a desarrollar el proyecto. Eso es bastante sencillo. En tipos y características, a nivel de descripción, a nivel general, los requerimientos que te da el usuario normalmente son en lenguaje natural. Pues yo necesito que venda, que realice procesos de venta, que imprima, que mande la información a internet y lo pueda ver desde mi celular. Ahí ya te dio mucho material. Obviamente es cuestión de irlo desmenuzando y todo, pero ahí ya te dio bastante material, y eso te lo puede dar hasta con lenguaje, con palabras, o a veces hasta te lo dibuja. Yo quiero esto, mira. Bueno, entonces en base a esos requerimientos principales se realizan, ¿cómo se llaman? Requerimientos de sistema. De sistema hay de 2 tipos, de hecho se los puse aquí adelante, pero no creo que haga falta explicarlos. Requerimientos en base a sistema son ya requerimientos que tienen que ver con el lado técnico, ¿sí? En cuanto a los procedimientos y en cuanto a las tecnologías que se manejan. Entonces, ¿qué restricciones va a tener? Por ejemplo, si la aplicación la puede ver todo el mundo, pues obviamente no. Van a haber diferentes aplicaciones, cómo se va a ir desmenuzando todo el desarrollo, cuántas aplicaciones se van a hacer, cómo se van a hacer, en qué tiempo se van a hacer y qué tecnologías se van a usar. Es un poquito tardado, pero es importante darle un buen vistazo.